Me llamo Isabel Roldán, tengo 64 años y el día que el director del banco pronunció una frase que nunca debí oír, sentí que 38 años de mi vida se caían al suelo como papeles viejos. Su marido venía aquí todos los martes, dijo, durante casi 4 décadas. Y luego añadió sin mirarme a los ojos, y esta cuenta no está a su nombre. Aquel fue el momento exacto en que entendí que no conocía del todo al hombre con el que había dormido, comido y envejecido. Pero para comprender por qué eso me cambió para siempre, tengo que volver atrás. Durante 38 años estuve casada con Julián. Vivíamos en un barrio tranquilo de una ciudad mediana del norte de España, de esos donde los vecinos se saludan por la mañana y las tiendas de toda la vida aún resisten. Nuestra vida nunca fue lujosa, pero tampoco nos faltó lo necesario. Él trabajó siempre en la misma empresa de suministros eléctricos. Yo cuidé de la casa y más tarde trabajé algunos años como auxiliar en una residencia de mayores. Nuestra rutina era sencilla, casi invisible. Y dentro de esa rutina había algo que nunca cuestioné los martes. Cada martes, Julián se levantaba un poco antes. Se afeitaba con cuidado, se ponía la misma chaqueta gris, cogía una carpeta de cuero marrón y salía de casa sin prisas. Voy al banco, decía, y yo asentía desde la cocina removiendo el café. Nunca pregunté por qué iba todas las semanas. Nunca se me ocurrió pensar que aquello escondía algo. Para mí era solo una costumbre de un hombre ordenado, de los de otra época, de los que creen que todo debe hacerse en persona, cara a cara. Los martes eran martes, y nada más. Cuando Julián murió de forma repentina, todo se volvió ruido. El hospital, las llamadas, los abrazos incómodos, el funeral. Durante semanas viví en una niebla espesa. Los hijos venían y se iban. La casa de pronto parecía demasiado grande. Fue el banco quien rompió ese silencio. Una llamada educada, casi fría. Necesitamos que pase usted por la oficina cuando pueda. Hay unos asuntos pendientes a nombre de su marido. Pensé que se trataba de lo habitual: cerrar cuentas, firmar papeles, confirmar herencias. Nada fuera de lo normal. A fin de cuentas, Julián siempre había sido meticuloso con esas cosas. El día que entré en la sucursal, todo me resultó extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. El suelo brillante, el olor a papel y a limpieza reciente, el murmullo de voces bajas. Me hicieron pasar a un despacho. El director era un hombre de unos 50 años, traje oscuro, sonrisa profesional. Me ofreció agua. Yo no tenía sed. Fue entonces cuando mencionó los martes. Su marido tenía una cuenta aquí desde hace muchos años, dijo mientras abría una carpeta. Venía todas las semanas sin faltar. Sentí una punzada rara, algo entre orgullo y desconcierto. Sí, él siempre fue muy constante, respondí. El hombre asintió, pero su expresión no cambió. Esta cuenta no figura como parte de los bienes compartidos. Y usted no aparece como titular ni como beneficiaria. No entendí. Literalmente no entendí las palabras en ese orden. ¿Cómo que no aparezco?, pregunté. Me mostró los documentos. Mi nombre no estaba. Ni una vez, solo el de Julián y otro nombre que no reconocí. En ese instante el suelo dejó de ser firme. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo y una sensación que no sabía nombrar.
no era solo tristeza, era algo más áspero, algo que dolía por dentro. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, abrí cajones, miré fotos antiguas. Buscaba una señal que nunca había querido ver. Había otra mujer, otra vida, otra familia. Me avergüenza admitirlo, pero lo primero que sentí fue traición. Una traición silenciosa sin pruebas aún, pero pesada como una losa. Al día siguiente hablé con mis hijos. Les conté lo del banco, lo de la cuenta, lo del nombre desconocido. Intentaron tranquilizarme. Mamá seguro que tiene una explicación, dijo el mayor. Papá no era así, añadió la pequeña. Yo asentí, pero por dentro algo se había roto, porque Julián sí era así, o al menos yo ya no estaba segura de quién había sido realmente. Durante días recordé cada martes, cada salida, cada regreso. Él volvía a casa tranquilo, a veces más callado, a veces pensativo. Yo nunca pregunté, nunca quise molestar, nunca quise saber. Y esa fue la verdad más dura, no es que él me ocultara algo a la fuerza, es que yo elegí no mirar. La carpeta del banco seguía sobre la mesa del comedor cerrada. No me atrevía a abrirla del todo. Sabía que dentro había una historia que podía destruir la imagen que había construido durante casi 4 décadas. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Aquella cuenta, aquellos martes, aquel nombre, no eran un detalle menor. Eran la grieta por la que empezaba a entrar toda la verdad. Y aunque aún no lo sabía, ese descubrimiento no solo iba a derrumbar mi mundo, sino a obligarme a cambiar para siempre la forma en que entendía el amor, el silencio y la lealtad. A la mañana siguiente, desperté con una decisión tomada, aunque me pesara admitirlo. No podía seguir mirando aquella carpeta cerrada como si fuera una bomba a punto de explotar. Si mi vida iba a derrumbarse, al menos quería saber por qué. Preparé café, pero apenas lo probé. Me senté en la mesa del comedor, el mismo lugar donde durante años habíamos desayunado juntos, y abrí la carpeta del banco con manos temblorosas. Dentro había extractos, movimientos regulares, ingresos pequeños pero constantes siempre los martes. No había grandes cantidades de golpe, no había nada escandaloso. Precisamente, eso era lo que más me inquietaba todo, era demasiado ordenado, demasiado metódico, demasiado pensado para durar muchos años. Lo que más me dolió no fue el dinero, fue la ausencia de mi nombre. 38 años compartiendo una vida y allí no figuraba yo, ni como titular, ni como beneficiaria, ni siquiera como referencia. Era como si esa parte de la vida de Julián hubiese existido al margen de mí, como si no hubiese tenido derecho a saberla. Me vestí despacio y salí de casa. Necesitaba volver al banco, mirarle a los ojos a alguien que pudiera explicarme lo que los papeles no decían. La ciudad estaba gris con ese cielo bajo tan habitual en invierno. Caminé sin prisa intentando ordenar mis pensamientos, pero cada paso parecía empujarme hacia un abismo que no quería cruzar. Cuando llegué, el mismo director me recibió. Esta vez su tono fue más serio, más contenido. Entiendo que esto es difícil, dijo, pero legalmente debo ceñirme a lo que figura en los documentos. Le pedí que me explicara desde el principio, que no suavizara nada. Me habló de la fecha de apertura de la cuenta, hacía 38 años,
poco después de nuestro primer aniversario de boda. Me habló de la regularidad impecable de los ingresos, de cómo Julián nunca faltó ni siquiera cuando estuvo enfermo, ni siquiera cuando ya caminaba más despacio. Era muy puntual, dijo el director. Siempre el mismo día a la misma hora. Escuchar eso me produjo un nudo en el estómago. Yo recordaba esos martes. Recordaba su abrigo colgado, la puerta cerrándose con cuidado, el silencio después. Entonces pregunté por el otro nombre. El director dudó un segundo antes de responder. Es la persona a la que iban destinados los fondos. No puedo darle más detalles sin su autorización. Sentí rabia. Una rabia contenida, educada como me habían enseñado toda la vida, pero rabia al fin y al cabo. ¿Cómo era posible que después de la muerte de mi marido yo siguiera siendo la última en saber? Salí de allí peor de lo que había entrado. Ya no era solo sospecha, era humillación, la sensación de haber sido excluida de algo importante, algo que había marcado la vida de Julián durante décadas. De vuelta a casa, abrí armarios, cajones, cajas antiguas. No buscaba dinero ni pruebas concretas. Buscaba pistas, señales, cualquier cosa que me indicara que no había vivido engañada. Encontré fotos, cartas viejas, documentos del trabajo, pero nada que explicara aquella cuenta ni aquel nombre. Por primera vez empecé a repasar mi matrimonio con otros ojos. Recordé discusiones pequeñas que nunca fueron a más silencios largos que yo interpreté como cansancio, ausencias breves que siempre acepté sin preguntas. Me di cuenta de que había construido una idea de estabilidad basada en no incomodar, en no profundizar demasiado. Esa noche me senté en el sofá con una manta y la libreta donde apuntaba gastos domésticos desde hacía años. Julián siempre me había dejado esa parte a mí. Él se ocupaba del banco, yo de la casa. Dos mundos separados que nunca cuestionamos. Y entonces lo vi. Una anotación antigua de hacía muchos años escrita con su letra. Un nombre abreviado casi borrado por el tiempo. No coincidía exactamente con el del banco, pero se parecía lo suficiente como para helarme la sangre. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber encontrado algo, terror por lo que podía significar. Pasé días sin decir nada a mis hijos. No quería preocuparlos ni enfrentarme aún a una verdad que no estaba preparada para asumir. Caminaba por la casa como una extraña, tocando objetos que de repente ya no me parecían míos. Lo que más me dolía no era pensar que Julián hubiera tenido otra mujer, era pensar que había cargado con algo tan importante sin confiar en mí, que había ido solo martes tras martes mientras yo le preparaba el café creyendo que nuestra vida era transparente. La carpeta del banco ya no estaba cerrada, estaba abierta sobre la mesa como una herida que no deja de sangrar. Y yo sabía que quisiera o no, el siguiente paso me llevaría más lejos de la vida tranquila que había conocido. Porque aquel dinero no era un simple ahorro, era la prueba de que había una historia entera que nunca me contó. Y estaba a punto de descubrirla. Durante días conviví con una sospecha que me avergonzaba. No se la conté a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni siquiera a la foto de Julián que seguía sobre la cómoda del dormitorio. Me limité a seguir con mi rutina como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro todo estuviera desordenado. Salía a comprar el pan, saludaba a los vecinos, volvía a casa,
y me sentaba frente a la mesa del comedor, donde la carpeta del banco parecía mirarme. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una punzada en el pecho. No era solo miedo a la verdad, era miedo a haber vivido engañada durante casi 40 años sin darme cuenta. Por las noches, los recuerdos volvían sin pedir permiso. Escenas pequeñas insignificantes en su momento ahora adquirían un peso distinto. Julián llegando tarde algún martes. Julián respondiendo con frases cortas cuando le preguntaba cómo había ido el día. Julián levantándose de la mesa para ir al baño y volver con la mirada perdida. Siempre había pensado que era su carácter. Un hombre reservado, poco dado a explicarse. Ahora, en cambio, cada gesto parecía esconder algo. Lo peor de las sospechas es que te transforman. Me descubrí juzgándolo en silencio, reconstruyendo su vida, sin pruebas, imaginando escenas que nunca vi. Me imaginé a otra mujer esperándolo, a otra casa, a otra versión de mi marido que yo nunca conocí. Y eso me llenó de culpa, porque Julián ya no estaba para defenderse. Yo era la única que hablaba, la única que sospechaba. Y eso me hacía sentir mezquina, injusta, incluso cruel. Un miércoles por la tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí hablar con mis hijos. Los llamé para cenar. Preparé algo sencillo. Cuando llegaron, notaron enseguida que yo no estaba bien. «Mamá, ¿pasa algo?», preguntó mi hija menor. Respiré hondo y les conté lo de la libreta, lo del nombre parecido, lo que había encontrado entre los papeles. No exageré nada, pero tampoco oculté mi inquietud. Mi hijo mayor frunció el ceño. «Mamá, papá nunca nos ocultó nada importante», dijo. «Seguro que estás dándole demasiadas vueltas». «No es darle vueltas», respondí. «Es que no lo entiendo». Mi hija me miró con una mezcla de preocupación y ternura. «Papá era de guardarse las cosas», dijo. «Siempre lo fue». Aquella frase me golpeó más de lo que ella imaginaba, porque tenía razón. Julián se había guardado cosas toda la vida, y yo había aceptado ese silencio como parte del amor. Después de que se fueran, me quedé sola en el salón escuchando el tic-tac del reloj. Pensé en todas las veces que había elegido no preguntar, no insistir, no incomodar. Pensé en cómo nos habían educado a no hacer ruido, a no remover, a aceptar. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces y terminé sentada en el suelo del trastero rodeada de cajas antiguas. Allí guardábamos todo lo que ya no usábamos, pero no queríamos tirar. Ropa vieja, libros, recuerdos. En una caja de cartón encontré algo que me detuvo el corazón, una libreta pequeña de tapas blandas, muy gastada. No la reconocí de inmediato. La abrí con cuidado. Dentro había anotaciones antiguas escritas con la letra de Julián, fechas, cantidades, y de nuevo aquel nombre, esta vez completo. Al leerlo, sentí un frío extraño. No era un nombre de mujer joven, era un nombre que sonaba a otra generación, a alguien mayor, alguien que llevaba tiempo formando parte de nuestra historia sin que yo lo supiera. Pasé las páginas una a una. Las anotaciones eran regulares, meticulosas. No había mensajes de amor, no había frases cariñosas, solo números y fechas, como si se tratara de una obligación, de una deuda. Por primera vez una idea diferente se abrió paso entre mis pensamientos, y si no había sido una traición amorosa, esa posibilidad
no me trajo alivio inmediato. Me trajo confusión, porque entonces, ¿qué había sido? ¿Qué clase de secreto llevaba a un hombre a ir al banco cada martes durante 38 años? Me senté en la cama con la libreta en las manos y miré el lado vacío donde Julián solía dormir. Sentí rabia, no por lo que había hecho, sino por no haber confiado en mí para compartirlo, por haberme dejado fuera de algo que claramente le pesaba. Al mismo tiempo, sentí vergüenza por mis sospechas, por haberlo imaginado como alguien que no fue, al menos no todavía, según las pruebas que tenía. Comprendí entonces que el problema no era solo el secreto de Julián, era también el mío, mi silencio, mi costumbre de no preguntar, de no exigir. Aquella noche entendí que ya no podía quedarme a medio camino. O seguía viviendo con dudas, o buscaba la verdad completa aunque doliera. Y supe que el siguiente paso no estaría en el banco ni en los papeles. Estaría en encontrar a la persona detrás de aquel nombre, a la persona por la que Julián había ido puntual cada martes durante casi 4 décadas. No fue una decisión impulsiva. Tardé varios días en reunir el valor necesario para seguir la pista de aquel nombre. Cada vez que pensaba en ello, me invadía una sensación extraña, como si estuviera traicionando la memoria de Julián al investigar su pasado. Pero al mismo tiempo sabía que no podía quedarme atrapada en la duda para siempre. El nombre aparecía con una dirección antigua en la libreta. No estaba lejos, apenas a 40 minutos en autobús, en un barrio que conocía de oídas, de esos que han envejecido con sus vecinos. Dudé mucho antes de ir. Me dije a mí misma que quizás estaba removiendo algo que no debía, pero otra voz más firme me repetía que tenía derecho a saber. El día que fui, llovía. Una lluvia fina, persistente, que parecía acompañar mi ánimo. Caminé despacio desde la parada hasta el portal indicado. El edificio era viejo, de esos sin ascensor, con la fachada desgastada y los buzones desordenados. Me quedé unos segundos frente a la puerta, respirando hondo, preguntándome qué haría si alguien me abría. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Llamé al timbre del tercero izquierda. Durante unos segundos no pasó nada. Luego escuché pasos lentos. La puerta se abrió apenas un palmo. La mujer que apareció no era como la había imaginado. No era joven ni elegante, ni parecía alguien que hubiera vivido una vida secreta con mi marido. Era mayor que yo, con el pelo completamente blanco, la espalda encorvada y una expresión cansada. Me miró con desconfianza. Sí, preguntó. Tragué saliva. Perdone, ¿es usted? Dije su nombre completo. Asintió lentamente. Soy yo. Me presenté. Dije mi nombre, dije que había sido la esposa de Julián. En cuanto pronuncié su nombre, su rostro cambió. No fue sorpresa. Fue algo más parecido a resignación. Pasé, dijo al cabo de un momento. El piso era pequeño y oscuro, pero estaba limpio. Olía a café recién hecho y a algo viejo como a tiempo acumulado. Me senté en una silla junto a la mesa de la cocina. Ella se movía despacio, con dificultad. Sabía que algún día vendría, dijo sin mirarme. Aquella frase me dejó sin palabras. No hubo rodeos, no hubo escenas dramáticas. La verdad no apareció de golpe, sino poco a poco, como cuando se descorre una cortina. Me contó que conoció a Julián muchos años antes de que yo apareciera en su vida.
No fueron amantes, no hubo historia de amor, hubo un accidente, un error grave cometido cuando ambos eran jóvenes, un error que cambió su vida para siempre. Julián había tenido parte de responsabilidad en algo que la dejó marcada, dependiente, sola. No entró en detalles innecesarios, pero entendí lo suficiente como para sentir un nudo en el estómago. Él nunca fue denunciado, nunca hubo juicio, pero la culpa se quedó con él. Desde entonces decidió ayudarme. No por obligación legal, por conciencia. Me habló de los martes, de cómo él llegaba puntual, dejaba el dinero, preguntaba si necesitaba algo más. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca cruzó una línea. Era un gesto constante, silencioso, casi penitente. Yo la escuchaba sin saber qué sentir. No era traición, no era infidelidad, pero tampoco era algo pequeño. Era una vida entera sostenida por un secreto que no me había incluido. Nunca quiso que usted lo supiera, añadió. Decía que era su carga, no la suya. Aquellas palabras me dolieron más que cualquier engaño, porque entendí que Julián había decidido protegerme a su manera, cargando solo con una culpa que también había formado parte de nuestra historia. Cuando salí de aquel piso, la lluvia había cesado. Caminé sin rumbo durante un rato intentando asimilarlo todo. Mi mundo no se había derrumbado como había temido. Se había reordenado de una forma incómoda, dolorosa, pero honesta. Julián no había tenido otra vida. Había tenido una deuda moral que nunca se permitió olvidar. Y yo, sin saberlo, había vivido junto a un hombre que cargó con ella durante 38 años yendo al banco cada martes como un ritual silencioso de reparación. Volví a casa con la certeza de que la verdad, cuando llega, no siempre destruye. A veces obliga a mirar con otros ojos. Y esos ojos, aunque lloren, también aprenden. Volví a casa con una mezcla de sentimientos que no sabía ordenar. No era alivio, no era rabia pura, no era tristeza completa. Era algo más complejo, más cansado, como si durante años hubiera llevado una maleta sin saberlo, y de pronto alguien me hubiera explicado qué había dentro. Me senté en el salón y dejé el bolso en el suelo. Miré alrededor. Los muebles seguían en su sitio. Las fotos seguían colgadas en las paredes. La vida no había cambiado por fuera, pero por dentro ya no era la misma. Julián tampoco era el mismo hombre que yo había creído conocer. Y sin embargo tampoco era un desconocido. Durante horas no hice nada. Dejé que la casa hablara sola. El silencio ya no me parecía vacío. Me parecía lleno de cosas que nunca se dijeron. Pensé en él, en su manera de cargar con todo sin compartirlo, en su idea equivocada de protegerme ocultándome la verdad. La rabia empezó a aparecer poco a poco. No una rabia explosiva, sino una rabia profunda, casi triste. No estaba enfadada porque ayudara a aquella mujer. Estaba enfadada porque no confiara en mí para hacerlo conmigo, porque decidiera por los dos lo que yo podía o no soportar. Esa noche soñé con los martes. Soñé que Julián se iba y yo me quedaba en la puerta viéndolo alejarse sin llamarlo. Me desperté con el corazón acelerado y una frase clara en la cabeza: mi enfado no era contra él, era contra el silencio. Al día siguiente llamé a mis hijos. Les pedí que vinieran. Cuando llegaron los senté en la mesa del comedor y les conté toda la verdad. No adorné nada.
No quité peso a nada. Les hablé del accidente, de la deuda moral, de los años de ayuda silenciosa. Ellos escucharon en silencio. Mi hijo mayor apretaba las manos. Mi hija tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá siempre cargaba con todo, dijo ella al final, incluso con lo que no le tocaba. Asentí. Y yo se lo permití, respondí, porque nunca pregunté. Aquella conversación fue dura, pero necesaria. Por primera vez desde la muerte de Julián, sentí que estábamos hablando de él como realmente fue, ni un héroe perfecto, ni un traidor oculto, sino un hombre lleno de errores y de responsabilidad. Después de que se fueran, volví a abrir la carpeta del banco. Miré los números con otros ojos. Ya no veía una amenaza ni una prueba de engaño. Veía años de constancia, de culpa, de intento de reparación. Entendí entonces que la venganza que había imaginado al principio contra una mujer inexistente, contra una traición que nunca ocurrió, no tenía sentido. Pero eso no significaba que yo no tuviera que hacer nada. El verdadero ajuste de cuentas no era con Julián ni con aquella mujer, era conmigo misma. Tenía que decidir qué hacer con lo que quedaba, con el dinero, con la historia, con el legado de un silencio que no quería repetir. Volví a visitar a la mujer del tercer piso. Esta vez no fui con miedo ni con sospechas. Fui con preguntas claras. Hablamos largo rato. Me contó detalles que antes no había podido decir. Yo le conté cómo había sido mi vida con Julián, sin reproches, sin acusaciones. Nos miramos como dos personas unidas por un hombre que había tomado decisiones difíciles. No éramos enemigas. Nunca lo habíamos sido. Al despedirme sentí algo parecido a la paz, pero no completa. Aún quedaba un último paso. Sabía que no podía cerrar aquella etapa sin hacer algo consciente, algo que marcara un final y un comienzo. Esa noche, sentada en la cama, entendí por fin que el amor no se demuestra solo con sacrificios silenciosos. También se demuestra compartiendo el peso, permitiendo que el otro decida contigo. Julián había elegido cargar solo. Yo había elegido no preguntar. Los dos habíamos fallado, cada uno a su manera. Y aceptar eso fue más liberador que cualquier mentira bonita. El último paso no fue inmediato. Pasaron varias semanas desde que entendí la verdad hasta que me sentí capaz de cerrarla. Necesitaba tiempo para que las emociones se asentaran, para no actuar desde la rabia ni desde la culpa. Julián había tomado decisiones durante 38 años. Yo no quería tomar la mía a la ligera. Volví al banco un martes. No fue casualidad. Me di cuenta de ello al salir de casa y sonreí con amargura. Durante años aquel día había marcado la vida de mi marido sin que yo lo supiera. Ahora era yo quien cruzaba esa puerta. La sucursal estaba tranquila. El mismo director me recibió esta vez con una expresión distinta, más humana. Me senté frente a él y le pedí que revisáramos la cuenta completa desde el principio hasta el final. No quería atajos. Quería ver toda la historia reflejada en números. Mientras él hablaba, yo recordaba escenas de nuestra vida juntos, vacaciones sencillas, domingos, de comida familiar, tardes de televisión. Pensaba en cómo Julián había vivido todo eso cargando en silencio con un peso que nunca compartió. No por falta de amor, sino por una idea equivocada de responsabilidad. Queda una última transferencia pendiente, dijo el director.
Su marido dejó instrucciones claras. Asentí. Ya lo sabía. Julián siempre dejaba las cosas cerradas. Aquella transferencia era el final de su promesa, el último gesto de reparación. Firmé los documentos con mano firme. No sentí tristeza, sentí respeto y por primera vez algo parecido a comprensión. Cuando salí del banco, me quedé unos segundos en la acera respirando hondo. El aire estaba frío. Miré a la gente pasar cada uno con su vida, con sus secretos. Pensé en cuántas historias invisibles se cruzan a diario sin que nadie lo note. Ese mismo día fui al cementerio. No había vuelto desde el entierro. Me había dado miedo enfrentarme a la tumba, a su nombre grabado en piedra. Caminé despacio entre las filas hasta encontrarlo. Me senté en el banco de madera frente a su lápida y me quedé allí en silencio. Ya está, le dije al cabo de un rato. He hecho lo que dejaste a medias. No le hablé como a un héroe ni como a un culpable. Le hablé como a un hombre con errores. Le dije que me dolió no haber sido parte de esa decisión, que me dolió no haber podido acompañarlo. Pero también le dije que entendía su miedo, su vergüenza, su manera torpe de proteger. Por primera vez desde su muerte no sentí que me hablaba a un desconocido. Sentí que estaba despidiéndome de alguien real. Días después, volví a ver a la mujer del tercer piso. Le conté que la cuenta se había cerrado, que todo estaba en orden. Ella me miró con una mezcla de alivio y tristeza. Él fue constante hasta el final, dijo. Lo sé, respondí, pero ahora es momento de que cada una siga su camino. No hubo reproches, no hubo lágrimas exageradas, solo una aceptación silenciosa de que aquella historia había terminado. Nos despedimos con un gesto sencillo, casi tímido. Al volver a casa, guardé la carpeta del banco en una caja y la llevé al trastero, no como quien esconde algo, sino como quien archiva una etapa cerrada. Me senté luego en el salón y miré alrededor. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que me faltara el aire. Entendí que cerrar una herida no siempre significa olvidar. A veces significa mirar de frente, comprender y decidir no cargar con lo que ya no te pertenece. Julián había vivido pagando una deuda moral durante 38 años. Yo no iba a heredar esa culpa. Mi responsabilidad era aprender de ella. Aquella noche dormí sin despertarme sobresaltada, y al amanecer supe que el verdadero final no estaba en el banco ni en los papeles, sino en la paz que empieza cuando uno deja de vivir en silencio. El tiempo no borra lo vivido, pero lo coloca en su sitio. Pasaron meses desde aquel último martes en el banco, y mi vida empezó a encontrar un ritmo distinto, más honesto. No mejor, no peor, simplemente más consciente. Volví a mis paseos matutinos, a las compras pequeñas, a las conversaciones breves con las vecinas en la escalera. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Había aprendido que la tranquilidad no siempre significa verdad, y que el silencio, cuando se prolonga demasiado, acaba pesando más que cualquier palabra difícil. Durante años creí que un buen matrimonio consistía en no molestar, en no preguntar de más, en aceptar lo que el otro decidía cargar. Pensaba que el amor era respetar los silencios ajenos.
Hoy sé que el amor también es atreverse a preguntar, a compartir el peso, a no dejar que el otro camine solo durante 38 años. No guardo rencor a Julián. Sería fácil hacerlo, pero no sería justo. Él actuó desde la culpa, desde el miedo y desde una idea muy antigua de lo que significa ser responsable. Yo actué desde la confianza ciega y desde una educación que me enseñó a no incomodar. Ninguno de los dos fue completamente inocente ni completamente culpable. Lo que sí fue real fue nuestra vida juntos. Los domingos en familia, los viajes sencillos, las risas pequeñas. Nada de eso desapareció al conocer la verdad. Simplemente dejó de ser perfecto. Y eso, curiosamente, lo hizo más humano. He pensado muchas veces en aquella mujer en su piso pequeño, en su vida marcada por un error ajeno y propio. Durante un tiempo, me pregunté por qué Julián no me habló de ella, por qué decidió excluirme. Ahora entiendo que no fue desconfianza, sino vergüenza. Y la vergüenza, cuando no se comparte, se convierte en condena. Yo no quiero condenarme a repetir esa historia. Por eso empecé a hablar más con mis hijos, de cosas incómodas, de decisiones difíciles, de errores. Les conté que el amor no siempre es silencioso, que a veces duele, que a veces exige valentía. Les pedí que no se guardaran lo importante, que no creyeran que cargar solos los hace más fuertes. También me permití hablar de mí, de mis miedos, de mis límites, de lo que necesito ahora a esta edad en la que muchos creen que ya no hay nada que aprender. Aprendí que nunca es tarde para cambiar la forma en que uno vive. Hay días en los que echo de menos a Julián con una nostalgia tranquila. Otros días siento una punzada al recordar lo que no compartimos. Pero ya no me ahogo en esos pensamientos. Los dejo pasar como se deja pasar una nube. El verdadero cambio no fue descubrir el secreto. Fue decidir qué hacer con él. Pude haberme quedado en la amargura, en el papel de víctima, en el reproche eterno. Pero elegí otra cosa. Elegí aprender, cerrar y seguir viviendo sin silencio. Si algo me dejó esta historia, es una lección clara. El sacrificio oculto no siempre es amor, y el silencio prolongado no siempre protege. A veces lo más valiente es hablar a tiempo aunque tiemble la voz. Hoy vivo con menos certezas, pero con más verdad. Y esa verdad me permite mirarme al espejo sin preguntas pendientes. Me permite dormir sin sobresaltos. Me permite seguir adelante sin cargar con culpas que no son mías. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te ha removido, no lo ignores. Habla, pregunta, comparte. No esperes a que el silencio se convierta en un muro imposible de cruzar. Porque la vida no se trata de llegar al final sin errores, sino de caminar acompañado incluso cuando el camino se vuelve difícil. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si conoces a alguien que podría necesitar escucharla, compártela. Y si quieres seguir escuchando historias reales, profundas y humanas como esta, te invito a quedarte a suscribirte y a acompañarnos en este espacio de silencio que a veces dice más que 1000 palabras.